García, eh, cómo surge la figura de Laín García en Laín García que ahora conocemos, porque todo tiene una explicación, ¿no? Ahora, justo hablábamos antes de entrar en directo, que quizás, yo no sé si hubiera sido interesante pinchar el micro y que nos hubieran escuchado Antes. este cuarto de hora de bueno, de charla, ¿no? Porque hablábamos un poquito de cómo esas objeciones, esos impedimentos en la vida de uno supone trabajar con más fuerza para conseguirlos. Y eso ha sido un poquito cómo ha sido tu vida en los primeros años, ¿no? Sí, o sea, básicamente lo que enseño yo siempre es que detrás de la resistencia o detrás del desafío está la bendición y que mucha gente se pierde las bendiciones en su vida porque tratan de evitar esas resistencias. Es decir, una de las grandes paradojas que he encontrado en la vida es que aquello que tratamos de evitar contiene la llave de todo aquello que queremos. Pero como lo evitamos, nunca conseguimos esa llave para abrir las puertas de bendición y obtener todo lo que queremos. En mi experiencia, ¿esto cómo se explica? Pues yo empecé a nadar desde muy pequeñito, fui deportista de élite. No nací con mucho talento y por eso me tuve que esforzar más, pero conseguí ganar medallas. Y cuando ya estaba ganando medallas, todo me iba muy bien. De repente, con 14 o 15 años, me empecé a encontrar súper cansado, todos los días salía de entrenar enfermo y me fui al médico después de 4 o 5 días, cuando ya me había dolido lo suficiente, y me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia con 15 años. Pues casi nada. Me dijeron que no podría volver a nadar Claro. nunca más, que era degenerativo, que iba a ir a por más siempre. Y bueno, imagínate, con 15 años un deportista de élite entrenaba entre 12 y 15 kilómetros diarios de lunes a sábado y a veces los domingos competía también, más luego el entrenamiento físico en el gimnasio. O sea, una persona muy deportista, muy energética, muy exitosa también a ojos de la sociedad. Había conseguido a base de esfuerzo ganar medallas, así que estaba en la élite de la natación y de repente la vida me lo quitó todo. Así que me metí en casa, el médico me dijo que reposo absoluto, estuve 6 meses en cama, la primera semana me llamaron todos mis amigos y después de un mes dejaron de llamar, ellos seguían con su vida. Claro. Y me habían quitado la natación, había dejado de ir al colegio, mis amigos me dejaron de llamar y cogí depresión con 15 años. Y cuando estuve mucho tiempo con depresión, hubo un momento en mi vida, un punto de inflexión, que dije, se acabó, ya no quiero continuar aquí, me habían quitado todo lo que yo le daba valor a mi vida. Y la mente juega muy malas pasadas muchas veces. Y en ese momento ya tenía todo preparado, yo me quería quitar del medio. Y justo en ese momento, cuando estaba a punto de quitarme del medio, fue cuando conecté con eso que llamo la voz de tu alma, que de ahí viene el libro. Y esa voz del alma me dijo, Lain, no lo hagas, hay algo mejor. Y empecé a escuchar esa voz en lugar de la voz de la mente, la voz de los expertos, la voz de los médicos, la voz de mi familia, la voz de todo el mundo quiere decirte cómo tú tienes que vivir tu vida. Así que tomé una decisión distinta, una de estas decisiones que desvían la trayectoria de tu vida. Quizás estabas condenado a ir a un lugar, pero al tomar esa decisión desvías la trayectoria y al escuchar esa voz del alma te lleva a tu propósito. Así que tomé la decisión más grande de mi vida, que es que nadie me iba a etiquetar, que no iba a seguir estereotipos creados, que no iba a seguir modas, que no iba a seguir deseos ajenos y que me iba a girar hacia mi alma y preguntarme qué es lo que quería. Y en ese momento, como la vida me lo había quitado, quería ser deportista de élite y quería ser campeón de España. Salí de la habitación, le dije a mis padres, quiero ser campeón de España, necesito que me apoyéis. Me apoyaron, me fui a todos mis amigos y les dije, quien esté conmigo viene conmigo y quien no está contra mí fuera de mi vida. Y me fui al entrenador y le dije que quería ser campeón de España, me apoyó, me puse a entrenar. Pasé por muchísimas resistencias porque cuando te resistes a eso todavía persiste más, así que mi enfermedad brotó con más fuerza, muchos amigos empezaron a criticarme, mucha gente me decía que no lo iba a conseguir, pero después de un año y medio me planté en el Campeonato de España, gané el Campeonato de España, fui campeón de España 2 veces en 50 libres y 50 mariposas, solo un año y medio después, allí me clasifiqué para el Campeonato de Europa, fui finalista en el Campeonato de Europa, entre los 8 mejores de toda Europa, y después estuve 7 años internacional con la selección española, viajando con todo el mundo, con los mejores deportistas del planeta y pudiendo compartir mi pasión con todas las personas de mi alrededor que estaban en la misma misión que yo. Y después de pasar por todo esto me di cuenta de que mi sueño era estar en la selección española, pero que nunca hubiera llegado si la vida, el universo, Dios, la energía, como le quieras llamar, no me hubiera puesto esa objeción tan grande que me llevó a la obsesión de querer tenerlo más y dejar las excusas a un lado y sacar todos los recursos que estaban destinados para mí y que de otro modo no los hubiera sacado. Y de ahí nació la idea de la voz de tu alma, de aprender a escuchar la voz de tu interior, de aprender a escuchar esa voz que te lleva a tu propósito, porque no puedes brillar en estrella ajena, tienes que encontrar tu camino y luego brillar en ese camino. Y cuando ya has superado todos los obstáculos en ese camino, entonces puedes ayudar a otros que están en el mismo punto inicial donde tú empezaste y superaste. Y ahí es cuando te conviertes en un mentor. Primero la maestría y después la mentoría. Primero aprendes a superar tus obstáculos, obtienes lo que quieres y luego ayudas a otros que quieren transitar el mismo camino a que logren también lo mismo que has logrado tú.
Y ahí es cuando te vuelves un maestro con integridad, no porque lo has leído, lo has estudiado, sino porque lo has experimentado. Pero hay dos facetas importantes, ¿no? Nos acabas de contar, has resumido, digamos, lo que ha sido tu vida y cómo esa experiencia le puede servir a los demás a replicarlo, ¿no? Es decir, con problemas similares, a tratar de adaptarlo. Pero luego hay una segunda parte que muchas veces olvidamos y que tú reflejas muy bien en este libro, en La voz de tu alma, que es no solo con la experiencia, sino también formándose, leyendo, Claro. aprendiendo de los maestros. O sea, combinando esas dos facetas, no solo la experiencia, sino lo que otros cuentan. Claro. Tú puedes aprender, el ser humano tenemos la particularidad de que podemos aprender de las experiencias de otros siempre y cuando las cojamos y las apliquemos en nuestras vidas. Porque yo siempre digo, el conocimiento no es poder, la ejecución sí. He aprendido de muchísimos maestros porque las referencias que yo tenía de mis padres, de mis amigos, de mis profesores, me habían llevado a aplicarlas y a obtener ciertos resultados. Pero cuando quería cambiar mis resultados necesitaba nuevas referencias. Y eso es lo que hizo que primero, cuando no tenía el poder económico de poder viajar a la otra punta del mundo a conocer al maestro X, pues lo que hacía era comprar sus libros y empezaba a leer y empezaba a meterme en la mente de esa persona y empezaba a ver el mundo desde el cristal de sus creencias y entonces el mundo empezaba a cambiar para mí también, porque la visión que nosotros tenemos del mundo es un reflejo y está filtrada por el cristal de nuestras creencias. Cuando tú coges nuevas referencias, cambias esas creencias y cambias la manera en que ves el mundo se comporta diferente contigo y obtienes resultados diferentes. Así que por supuesto hay que pasar por la experiencia, pero también tenemos que coger nuevas referencias todo el tiempo que nos ayuden a crear una nueva realidad, que es esa que en realidad soñamos, es el sueño de nuestra alma. Hay, y me gusta preguntarlo siempre a personas que tratan de ayudar a los demás, ¿no? Cuando un oyente nos escucha, cuando escucha la experiencia de otro que ha salido del problema, que ha triunfado, en cierta medida, por decirlo así, pero justo en el momento que nos está escuchando está sumido en ese gran problema y yo supongo que siempre es el mismo discurso, es decir, sí, sí, todo es muy bonito, todo lo que me estás diciendo es así, pero yo ahora mismo no sé por dónde salir. Ese primer consejo para esa persona que ve el horizonte muy lejano o que ve la salida del pozo prácticamente imposible, ¿cuál sería de la Ignacio? Pues lo primero que tiene que hacer es generar la esperanza y para eso se tiene que dar cuenta de que nada es eterno. Y lo hemos comprobado ya en nuestro pasado. Cuando las cosas iban mal, cambiaron en algún momento. Y la situación, si alguien lo está pasando mal, también va a cambiar. Pero lo primero que tiene que hacer es tener fe, esperanza en el futuro. En la Biblia se dice, un pueblo sin visión perecerá. Lo primero que tenemos que generar es una nueva visión de una vida mejor. Y luego tener la esperanza y la creencia de que eso puede llegar. Y luego la visión normalmente de dónde estamos y dónde nos gustaría estar está muy alejada. Así que siempre recomiendo, piensa en grande y empieza en pequeño. Genera una visión más grande de ti mismo, cree que es posible para ti y luego no te estreses por querer alcanzarla de la noche a la mañana. Todo es un proceso. No has llegado al fondo del pozo de la noche a la mañana, ha sido un proceso también. Del mismo modo que puedes salir del fondo del pozo no de la noche a la mañana, sino en un proceso. Yo tardé 1 año y medio en recuperarme de esa enfermedad y quedar campeón de España. 1 año y medio. La mayoría de las personas al cabo de 2 semanas, 1 mes, 2 meses, se vienen abajo otra vez y renuncian otra vez al sueño. Me costó muchísimo hasta que no empecé a ver un poco la luz al final de ese túnel, porque cada vez que intentaba hacer algo mi cuerpo se rebatía, la gente otra vez me volvía a atacar, tenía un montón de evidencias alrededor mío que me demostraban que no podría nunca alcanzar ese sueño, pero ahí es cuando yo digo que tienes que mirar con los ojos de la fe. Si tú miras con los ojos físicos, verás las circunstancias de alrededor y te convencerán de que no es posible. Pero cuando miras con los ojos de la fe, que es la convicción de lo que no se ve, la expectativa de que aquello que tú tienes en tu mente va a suceder, entonces es cuando te vuelves un visionario y eres capaz de estar todo el tiempo en la visión y no en la materialización de tu pasado, porque eso es el presente, una materialización de las ideas del pasado. Y entonces puedes crear una nueva visión que se va a manifestar en tu nuevo presente que estará en el futuro. Alex Muriente nos está escuchando siempre con especial atención y yo sé que tiene alguna pregunta, alguna opinión al respecto. Sí, a ver, da la impresión, Laín, de que es fundamental tener el pensamiento positivo. Sí. Es decir, que no haya ni el menor resquicio de duda, sino piensa, así será porque tú quieres que sea, ¿no? Esa es la fe, que la fe y el miedo es la misma fuerza, solo que en distinto grado, polarizadas en la misma esencia, pero polarizados en distinto grado. De tal manera que la fe es la convicción de que algo bueno va a pasar y el miedo es la convicción de que algo malo va a suceder. Por eso los miedos también se manifiestan y muchas personas dicen, es que lo que más miedo me daba me acabó sucediendo.
porque llegaste a la unión del alma y mente, es decir, tu parte consciente y tu parte inconsciente estaban de acuerdo y manifestaron esa realidad. Por lo tanto, cuando tú tienes un sueño, el mundo se comporta como un espejo dual. A un lado del espejo está el reflejo, al otro lado está la imagen. Cautivados por el reflejo del espejo, el mundo físico y material, las personas asumen que eso es la realidad, sin darse cuenta de que es una extensión de ese mundo metafísico que es la imagen. Y es lo mismo que, por ejemplo, decía Platón 400 años antes de Cristo, el mundo de las ideas o mundo inteligible y mundo sensible o mundo material. Jesucristo también lo decía. No soy de este reino, mis tesoros no vienen de este reino, se crea todo en el otro reino, y por eso él se iba al Monte de los Olivos a meditar todo el tiempo, ¿no? Porque creaba todo eso y luego bajaba y lo manifestaba. Y nos lo han enseñado muchos grandes avatares a lo largo de la historia, pero hasta los hombres prehistóricos también, si tú vas a las cuevas de Altamira, te das cuenta de que están todas las pinturas rupestres puestas en una habitación más al fondo, donde la oscuridad era lo que había en esa habitación, y ponían las pinturas a 1,5 metros de altura, ¿no? Y habían como unas piedras donde los hombres prehistóricos se sentaban, y esas pinturas no eran unas pinturas por entretenimiento, sino que eran unas pinturas de visualización, de una caza, y entonces decían lo que decía San Pablo: todo lo que pidáis creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Se sentaban allí, se ponían a visualizar esas pinturas rupestres, que eran hombres cazando y obteniendo la caza, sentían que ya lo tenían, y luego otras personas de la tribu iban y cazaban y obtenían esa caza. O sea que esto no es nuevo. Los hombres prehistóricos ya lo hacían y se ha ido pasando de generación en generación, pero en la sociedad actual se ha perdido. Y no hay mayor manera de esconder algo que ponerlo a plena vista. Desde el año 2006, que salió la película El Secreto, que empezó a hablar de la ley de atracción, fue una estrategia para esconder más todavía estos principios, porque cuando hay un ala de misterio, como la objeción nos lleva a la obsesión, queremos saberlo más. Pero en el momento en el que el misterio se desvela, entonces la gente cree que eso ya no es la realidad. Y es lo mismo que pasa con otros fenómenos, como puede ser el ovni o otras cosas que hay por allá afuera. Entonces la gente cree lo que quiere creer. Pero la realidad de todo esto es que, pero incluso hay otros personajes, como por ejemplo Hitler, que utilizaron estos principios, pero para mal. Y Hitler, cuando quería conquistar una ciudad, ponía una foto de la ciudad que quería conquistar y en los edificios dibujaba su esvástica y lo ponía en su despacho y lo visualizaba una y otra vez. Quiere decir que estos principios son muy antiguos, pero también son muy modernos. Jim Carrey, el actor Jim Carrey, dijo que visualizó un cheque de $10 millones y que se puso un plazo de 3 años para conseguirlo. Y antes de que se cumplieran los 3 años, le contrataron para la película Dos tontos muy tontos y tuvo su cheque y le contrataron por un cheque de $10 millones. Bruce Lee también en Hollywood, no me acuerdo qué museo hay una carta escrita por él que decía: antes de 5 años yo voy a ser el actor de origen oriental mejor pagado y más famoso de Hollywood, y cumplió todo eso. Así que todas las personas que han podido cumplir con los deseos de su alma han utilizado estos principios, y mientras el resto de la población se pregunta todavía si son verdad o no, la gente que es inteligente no se pregunta si son verdad o no, lo comprueba y los utiliza a su favor. Nosotros no sabemos la electricidad cómo funciona realmente, pero la utilizamos, le damos al interruptor y ya está. No nos planteamos cómo funciona todo esto, qué ciencia hay detrás de todo esto, solamente lo utilizamos. Entonces lo que yo trato de decirles a la gente es que estos principios tampoco tenemos que tratar de entenderlos, pero sí utilizarlos para mejorar nuestras vidas. Y ahí es cuando hacemos una vida práctica y no teórica, porque la mayoría de la gente es muy teórica y muy poco práctica. Y yo pienso que estamos aquí para vivir y para mejorar nuestras vidas, porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. De tal manera que cuando tú mejoras tu vida, estás capacitado para mejorar la vida de los demás, y ahí es cuando abres puertas de bendición. Y por eso en Hebreos se dice: somos bendecidos para bendecir. Primero tú te bendices a ti y después bendices a los demás, porque puedes hacerlo. Esa es mi visión del mundo. Sí.